Bien, y la economía mejoró en mayo. Estos son números del EMAE, números del día de hoy. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del ritmo del dólar en estos días y qué puede pasar el 12 de agosto, el día después de las PASO, ya con los resultados. Está aquí con nosotros Luis Palma Cané. Bienvenido, Luis. Hola, ¿cómo Un te va? placer tenerte aquí. Igual. Bueno, en primer lugar, preguntarte, Luis, por este dato que daba recién del EMAE, un 2,6% de crecimiento en el mes de mayo, después de... Anualizado, contra el año, sí. Exactamente, después de 12 meses, ¿no? Sin crecimiento. Sí, yo creo que es importante, pero también me parece que hay que aclarar que cuando vos medís una recesión, como viene en la Argentina, obviamente, la verdad que más correcto que medir año contra año, o sea, acá estás midiendo la actividad económica, el EMAE, que es un indicador anticipado del Producto Bruto, esa cifra que vos diste es contra el mes, igual mes del año pasado. Es decir, mayo 2018 versus mayo 2019. Claro, año contra año, como se dice en la jerga. Lo que pasa es que en realidad, de nuevo, para medir bien una recesión, vos más que año contra año tenés que medir contra el mes anterior. Claro. Porque ahí desestacionalizado, por decir que hay que igualar los días, etc. Sí. Pero entonces eso dio 0,2 positivo. Eso es más importante todavía, porque quiere decir que ya de mayo a junio empezó a pegar la vuelta a la actividad económica, obviamente traccionada, básicamente por el sector agropecuario, pero también... Pero es importante esto que estás diciendo, porque es cierto que si uno compara mayo de 2018, cuando estábamos en una sequía terrible, el sector agropecuario en una baja enorme, versus este año con una cosecha récord, entonces, claro, los números dan diferentes, ¿no? Sí, sí, pero además está bien, obviamente iban a dar diferentes. Y ahora van a empezar a dar mejor los año contra año, porque acordate que en mayo empezó la recesión el año pasado. Entonces, los indicadores del año pasado son muy bajos, pero también... hay que decir que otros indicadores ya pegaron la vuelta, siempre mes contra mes. Lo que pasa es que normalmente tus colegas hablan de año contra año, cuando en realidad ese es un dato, también hay que tenerlo, pero de nuevo, es mucho más correcto ver la salida de recesión. Dos o tres cosas más. Primero, hay otros indicadores que también pegaron la vuelta y que se anuncian solamente que el año contra año dio menos 4%, cuando mes contra mes daba el 1,2 positivo, por decir. Y después salieron otros dos indicadores muy importantes. El primero que hace también al dólar, que después vamos a hablar, que es el superávit comercial, que se produjo en junio, que fue de 1.000 y pico de millones de dólares, culminando el primer semestre con 5.000 millones de dólares de superávit comercial, quiere decir exportaciones menos importaciones. Está bien que las exportaciones se favorecieron de nuevo por el campo, y las importaciones lamentablemente bajaron mucho por la recesión, digamos, ¿no? Pero quizás el más importante de todos es el indicador de confianza del consumidor. Esto es clave. Es clave porque te da, si el consumidor está con mejor ánimo, si está con mejor ánimo quiere decir que en principio va a consumir más, todo lo demás igual. Porque el ánimo juega un rol central en la economía. Y por supuesto. ¿No? Más allá de todos los números que uno da, el ánimo juega un rol central. Siempre lo remarcamos aquí. Sobre todo partiendo que la Universidad de Itela merece la mejor de las opiniones. Y dio 9,8 positivo, 8,9, bueno, por ahí andaba. Positivo respecto al mes anterior. Es el tercer mes consecutivo que mejora la confianza del consumidor. Entonces, está claro que estamos saliendo de la recesión, está claro que estamos mejor en la actividad económica. Pero ahora me vas a preguntar, ¿y cómo va a repercutir esto en las elecciones? Y yo te digo que la confianza está mejorando, pero esto que está mejor, que está bajando la inflación también, están bajando las tasas de interés, no va a llegar directamente al bolsillo del consumidor, porque siempre hay un desfasaje entre lo que pasa a nivel macroeconómico y lo que te llega a vos a la microeconomía. Entonces, de todas maneras, para el gobierno es muy positivo que esto vaya dando claramente en términos macroeconómicos positivos. También convengamos, Luis, que estamos hablando de números tan altos en inflación, digo, en tasas de interés, que por más que estén yendo a la baja, siguen siendo altísimos, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, por más que realmente sea una buena noticia que esté bajando la inflación mes a mes, seguimos siendo un país con altísima inflación y eso en definitiva es lo que siente el consumidor, ¿no? Y sobre todo si sus salarios no lo acompañan. Por supuesto. Yo te diría dos cosas. Primero, que sería mucho peor que la inflación se hubiera seguido disparando, digamos, ¿no? Y segundo, sí, tenés absolutamente la razón en el sentido que la inflación es un mal endémico de la Argentina, pero la inflación es la fiebre de la infección. Porque la infección es el déficit fiscal, que en los últimos 70 años tuvimos 3 o 4 años de superávit fiscal nada más,
Y ese déficit fiscal... Para, ese dato me parece interesante. En los últimos 70 años tuvimos solamente 3 años de superávit 3 fiscal. o 4, digamos, y ahí nomás. Claro. Entonces eso evidentemente es un mal endémico estructural de la Argentina, pero de nuevo, sí, no es que tenemos inflación porque la sinarquía, porque los empresarios suben los precios, porque hay una oferta monopólica, eso es todo mentira. O sea, la inflación es exclusivamente, está estudiado, digamos, no estoy inventando nada nuevo, es un fenómeno absolutamente monetario. Si vos emitís más dinero de lo que la gente demanda, esa gente va y lo que le sobra lo va a dar bienes, va y compra rápidamente, claro. ¿Viste? Voy a comprar un televisor, una heladera rápidamente. Entonces, cuidado que estamos con un nivel altísimo de inflación y la referencia para que la gente entienda por qué estamos tan alto el nivel de inflación. Nosotros este año, con suerte, vamos a terminar con 40% de inflación, 38, 42, para el caso es lo mismo. Y si vos tomás los primeros 20 países del mundo, medidos por su Producto Bruto, sí, que esos 20 primeros países de 200 que forma el Fondo Monetario, que es el que te da las estadísticas, cubren el 80% del PBI mundial. El promedio de inflación anual que tienen es 1,7 anual. El promedio de inflación anual. Y nosotros estamos tratando de tener una inflación mensual de abajo del 2%, 2,5%. Claro, ¿no? y hoy fíjate que Draghi, que es el presidente del Banco Central Europeo, que hoy hubo la reunión mensual de tasas, la preocupación de él es que tenían un nivel de precios que oscila para arriba demasiado bajo. También es malo que crezca 1 o 1,5% nada más, porque las tasas se te hacen muy positivas en términos reales. Bueno, el día que tengamos ese problema... Yo prefiero tener ese. Digamos. Sí, por eso digo, el día que tengamos ese problema. Ahora, vos hablabas recién de la inflación por un tema de emisión monetaria, pero también quiero preguntarte por el dólar, porque sabemos que aquí en cuanto crece el dólar se traslada rápidamente a precios y esto también genera inflación. Sí. Una observación primero, porque los que critican esta posición que tildan de monetarista en forma peyorativa, dicen, ¿no ven que ustedes están equivocados? Hace 6 meses que la base monetaria no crece. La base monetaria es la cantidad de dinero circulante, para hacerlo más fácil. La cantidad de pesos que están en la economía, ¿no? Que están circulando en la economía. En el Banco Central. Claro. Que son la cantidad de pesos que alguna vez se emitieron, digamos, para hacerlo más fácil. Entonces te dicen, ¿pero cómo? Ustedes dicen que cuando no se emite más dinero, la inflación va a bajar. Y la inflación sigue muy alta. Entonces lo que hay que entender que en economía hay lo que se llama desfasajes. O sea, cuando vos tomás una medida como no emitir, no es que al día siguiente los precios se estabilizan. Hay toda una inercia estructural de formación de precios que no hace... Mirá, ningún país del mundo con una inflación del 40% ha logrado bajar la inflación en 6 meses, digamos. Son 2, 3 años y es así. Lamentablemente es así y no hay 2, 3 años como mínimo. Como mínimo. Pero tiene que mostrar una tendencia declinante. O si el año que viene en vez de 40 es 50, estamos listos, vamos a una hiperinflación, digamos. ¿Cuándo hablamos de tendencia? Recién vos remarcabas, ¿son 3 meses? Son 3 meses para poder hablar de una tendencia en crecimiento, para poder hablar de una tendencia en baja de la inflación. Sí. Depende mucho de cada variable, ¿no? El empleo tarda un poco más. La inflación depende de cómo es la estructura de precios relativos que hay antes. Distinto es si vos tenés congelados los precios o no lo tenés congelados. Pero, de nuevo, no se va a, digamos, la tendencia sí es positiva porque vos has visto que la inflación en los últimos 3 meses viene bajando. A niveles patéticos, como dijiste vos muy bien, pero viene bajando. O sea, eso es señal de que el programa funciona. Funciona si vos restringís la cantidad de dinero circulando, vas a provocar un primer periodo de recesión, sin ninguna duda. Claro. Pero eso te ayuda a ir bajando la inflación. Si no bajás la inflación, después la recesión va a ser mucho peor, digamos, ¿no? Con una inflación del 100, 200%. Claro, porque todos dicen, bueno, lo que pasa es que esa recesión, ¿no? que estamos viviendo y tuvimos que pasar también los meses anteriores, ¿es a costa de qué? Sí, bueno, obviamente de combatir los problemas que estamos teniendo. No hay otra solución, digamos, ¿no? Luis, ¿cómo ves el dólar en estos días? ¿Cómo crees que va a seguir de acá hasta las PASO? Todos estamos mirando esa fecha límite, el 11 de agosto. El tema con el dólar es muy claro, digamos. Cuando se hizo el convenio con el Fondo Monetario hubo para mí un error de base, producto de la formación estructural que tienen los funcionarios
del Fondo Monetario que para ellos es pecado mortal que un banco central intervenga en el mercado de cambios. Están con la teoría del cambio flotante. Lo que se equivocan es que eso es cierto para países que tienen moneda. Argentina no tiene moneda. El peso no existe como moneda porque no existe como, digamos, un solo ejemplo. Nadie quiere ahorrar en pesos. Muchas transacciones se hacen en dólares y muchos precios, que es la unidad de medida que sirve la moneda también, muchos se expresan en dólares. Entonces, en los países donde no hay moneda, dejar el tipo de cambio flotante con niveles de inflación muy altos ha fracasado siempre. Y bueno, en abril, a fin de abril, el dólar tocó el máximo, si vos te acordás, en 47. Sí. Ahí los del fondo dijeron, bueno, la gente de acá le dijo, esto no da para más, esto sigue la corrida. Y entonces le dieron, llama un waiver, que es, autorizaron al Banco Central a intervenir en el mercado de cambio. ¿Qué quiere decir? Que si el dólar se dispara, el Banco Central puede salir a vender. Claro, vos cosa que antes no podía hacer. Claro, ¿cuánto querés poner el dólar a 46? A las 10 de la mañana la mesa sale y dice, bueno, vendo lo que quieran a 46 pesos. Bueno, con ese waiver nomás, con la autorización del Banco Central, nunca el Banco Central tuvo que salir a intervenir en el mercado de cambios, de contado, intervino en el mercado futuro, pero eso te cuento. Entonces, lo que demuestra que hay una falla de base. Entonces, ahora con el dólar, con la posibilidad que el banco intervenga, está calmo. Ahora, una última observación, si me permitís. La gente no tiene que creer que el dólar tiene que quedarse clavado en 44 o en 44.50. Tiene que acompañar el ritmo de la inflación, claro, porque si no se retrasa. Pero ¿no? gradualmente y suavemente. Claro. La teoría hoy, lo que te dicen en la economía con altos niveles de inflación, el tipo de cambio, el problema es que salte, ¿no? En forma disruptiva, de 38 a 42 en un día. Ahora, vos tenés que irlo acompañando suavemente la inflación, porque si no se te atrasa y entonces estás listo. Ahora, de acá a fin de año, vamos a suponer que la inflación sea el 20%, bueno, el dólar acompañando la inflación tendría que estar en 52, 54 pesos. ¿A fin de año? A fin de año. Sí, dólar 52, 54 pesos. ¿No? Y de acá a las PASO, que fue la otra pregunta que vos me hiciste, ahí el tema es que no solamente está la oferta y demanda en términos económicos, sino que también está la incertidumbre política. Exacto. Entonces, cuanto más cerca... Sí, perdón. No, por eso decimos, el 11 votan los argentinos, pero el 12 van a votar los mercados, según el resultado de las PASO, ¿no? ¿Van a votar antes? Sí, porque las encuestas ya van a ir marcando, salvo que de las encuestas a la realidad pase algo distinto. Pero el Banco Central tiene la artillería como para el peor de los casos. Sí. Que haya un movimiento muy negativo para la posible reelección de Macri. Si en ese caso eventual, que yo no creo que pase, pero suponete que pasa, y sobre todo, cuanto mayor en ese caso eventual fuera la diferencia de puntos, famosas, que hablan de 5, menos de 5, más de 6, bueno, cuanto mayor sea esa diferencia, mayor va a ser la incertidumbre política y mayor va a ser la necesidad que va a tener el Banco Central para que el dólar no se le dispare más allá del ritmo de inflación. Claro. Porque si se le